Capítulo 126. Haciendo que la señora Levin se coma sus palabras. Simon nunca había sido alguien bueno discutiendo. Había encontrado a la señora Levin muy ruidosa cuando entró, así que subió el volumen del televisor y lo puso muy alto. El canal de noticias financieras informaba actualmente las últimas noticias. Se han anunciado nuevas regulaciones para controlar los precios de la vivienda inelásticos. Estas frases llegaron débilmente a los oídos de unas pocas personas. Las cabezas de todos se giraron al unísono hacia la televisión y miraron las noticias seriamente. Sin embargo, todo lo que captaron fueron solo las últimas palabras, presentado por este canal. La señora Levin se quedó estupefacta. ¿Qué dijeron hace un momento? Aunque Melissa ya lo sabía hace mucho tiempo, todavía se sorprendió un poco cuando escuchó el anuncio. ¿Por qué se había anunciado la política tan rápidamente? Por derecho, siempre se correría la voz vagamente antes de cualquier anuncio. Sin embargo, no habían oído nada en todo este momento. Como se esperaba del hombre en la cima del mundo, de hecho. Pensar que Justin había recibido la noticia tan temprano. Sin embargo, este no era momento para sorprenderse. Melissa miró a la señora Levin y sonrió. ¿No lo escuchaste hace un momento? Van a controlar los precios de la vivienda ahora. La industria inmobiliaria ya no será lucrativa. Los ojos de la señora Levin se abrieron con horror. Las comisuras de los labios de Melissa se curvaron hacia arriba. Suspiró. Nora es una estrella con mucha suerte. Si ella no hubiera armado un escándalo y nos hubiera impedido invertir, podría haber invertido $3,000,000 en ello. Hablando de eso, también es gracias al escándalo que armó Nora que mi hermano mayor no invirtió en bienes raíces. Hizo una muestra de gratitud y tomó la mano de Nora. Ella dijo, Nora, ahora que lo pienso, es bastante extraño, pero los Anderson realmente han recibido una nueva vida y se han revitalizado desde que llegaste. No importa lo que encontremos, al final todo siempre sale bien. Eres realmente una estrella de la suerte. Es un honor para tu futuro marido poder casarse contigo. La señora Levin sintió como si le hubieran dado una fuerte bofetada en la mejilla cuando pensó en cómo había llamado a Nora una maldición hace un momento. Aunque las familias ricas no eran supersticiosas, sí creían en el destino. Por ejemplo, algunas personas trajeron suerte a sus maridos, otras trajeron suerte a sus esposas, algunas personas tuvieron suerte y otras tuvieron mala suerte. Gracias a Miranda, todos en el círculo ahora sabían sobre el incidente. Originalmente, todos habían estado llamando a Nora una maldición que trajo el caos a la familia en el momento en que llegó, pero la declaración de Melissa había revertido completamente la situación ahora. Después de decir eso deliberadamente, Melissa levantó la barbilla y miró a la señora Levin. Ella fingió sorpresa y exclamó, ¿por qué sigue aquí, señora Levin? Señora Levin. Su visita de hoy para proponer matrimonio fue en realidad un movimiento deliberado de John y ella misma. De lo contrario, con la forma en que lo había hecho, ¿cuál era la diferencia entre eso y pedir pelea? La intención de John era que ella degradara por completo a Nora para que los Anderson tomaran la iniciativa de ofrecer la píldora Carefree como regalo de bodas cuando se casaran más tarde. Aunque había imaginado muchos escenarios diferentes, no lo había visto venir en absoluto. La señora Levin se fue con el rabo entre las piernas, tras lo cual llamó a John y le explicó la situación. Después de pensarlo detenidamente, John sintió que Melissa tenía razón. ¿No fue exactamente después de su regreso que los Anderson produjeron la píldora Carefree? Originalmente, los Anderson ya habían sido completamente suprimidos en la industria farmacéutica, pero gracias a Carefree Pill, ahora se estaban expandiendo gradualmente. Si pudieran conseguir que la señora Smith se casara con un miembro de los Mears, ellos también podrían prosperar. Con eso en mente, miró a Winston y le dijo a la señora Levin por teléfono, ¿qué tal esto? Hazles otra visita, en los Anderson. Melissa había pintado deliberadamente a Nora como una estrella de la suerte, añadiendo así otra moneda de cambio para sus perspectivas matrimoniales. Aunque Nora se dio cuenta, no dijo nada. De todos modos, ella no tenía ninguna intención de encontrar marido. Después de todo, ¿cómo se puede comparar encontrar a un hombre apestoso con dormir? Se estiró y subió las escaleras con indiferencia.
Cuando subió, la señora Levin ya había regresado. Sin embargo, Melissa no la dejó entrar esta vez. Llevaba un vestido elegante y su delicado rostro estaba lleno de orgullo cuando dijo: «Señora Levin, estoy seguro de que ya debes tener muy claro cómo nos sentimos al respecto. Por favor, vete». La señora Levin sonrió tímidamente y dijo: «Señora Anderson, eso no es lo que quiero decir. Los Mears son realmente muy sinceros en su propuesta. Fui yo quien los malinterpretó, así que, por favor, no les guardes rencor». Melissa bajó los ojos y dijo: «No tengo nada que culparlos. Es un honor para Nora tener tantos pretendientes. Es una lástima que ella y el señor Mears no estén destinados a existir». Las comisuras de los labios de la señora Levin se contrajeron. La gente culta seguro que tiene una forma de hablar. Había cambiado la forma en que se acercó para provocarlos y les hizo una visita para pedirles la mano de Nora en matrimonio. Con eso, una vez que se difundiera la noticia del incidente de hoy, agregarían una hermosa historia al nombre de Nora. Ella le dedicó una sonrisa avergonzada y dijo: «Señora Anderson, solo estoy aquí para transmitir un mensaje a los Mears. El señor Mears se enamoró a primera vista de la señora Smith. Estaba equivocado hace un momento. A los Mears les gustaría tener la oportunidad de hablar cara a cara con la señora Smith. Después de todo, ¿qué pasa si los dos jóvenes se llevan bien, verdad?» Melissa arqueó las cejas y respondió: «Me temo que Nora no tiene tiempo para eso». «¿Por qué no lo haría ella? Después de todo, no está de más dedicar un poco de tiempo para reunirse. ¿Qué tal esto? Fijaremos la reunión mañana en el Club Prisma. El señor Mears ya ha dicho que esté allí o que esté listo». Temiendo que Melissa se negara, la señora Levin se fue inmediatamente después de decir eso. Después de que ella se fue, Simon miró a Melissa. «¿Nora va a encontrarse con él? ¿Para qué?». Melissa dijo: «¿Es un derrochador que solo sabe divertirse digno de Nora? No, ella no irá». Después de hablar, entró a la casa y le dijo a Simon: «No le cuentemos esto a Nora». Simon también asintió. «Sí, vale». La reputación de Winston en el círculo era simplemente demasiado horrible. ¿Quién querría conocerlo? Al día siguiente, Nora se levantó perezosamente de la cama a las 7:40 en punto de la mañana. Después de cepillarse los dientes, se puso una gorra de béisbol y llevó a su hijo a la escuela. Pete estaba sentado en el asiento trasero. El pequeño vestía el uniforme escolar. Tenía una cara larga y parecía muy disgustado. «Mami, ¿por qué tengo que ir a la escuela?». Nora bostezó. Mientras miraba hacia adelante, respondió casualmente: «Porque Cherry quedará expuesta si no lo haces. Pórtate bien y espera un par de días, Pete. Los volveremos a cambiar cuando Cherry vaya a la escuela de artes marciales King». Pete suspiró impotente. Bien. Después de enviar a Pete a la escuela, ella se fue a casa y durmió hasta la tarde. Después del almuerzo, condujo hasta el Club Prisma. Tampoco sería bueno seguir escondiendo a los gemelos así. Cherry era una niña muy activa. Era solo cuestión de tiempo antes de que Justin lo descubriera. Por lo tanto, aunque Justin no se había dado cuenta de nada, lo mejor sería hablar más con él, pedirle que le aclarara lo que había sucedido en aquel entonces y resolviera el malentendido. Cuando llegó al Club Prisma, se estiró y le entregó el auto al valet parking. Luego, entró perezosamente al club. 5 minutos después de que ella entrara, otro coche se detuvo en la entrada. Justin salió del auto con Cherry en brazos y entró al Club Prism. Tan pronto como entró, notó las decoraciones románticas en el pasillo. ¿Alguien le estaba proponiendo matrimonio? ¡Qué hortera! Capítulo 127. ¿Obligarla a casarse? Tan pronto como Nora entró al comedor, alguien se adelantó y preguntó respetuosamente: ¿Es usted la señora Smith? Nora asintió con indiferencia. El hombre inmediatamente dijo: «Por favor, ven conmigo». Nora, ¿Justin necesitaba llegar a tales extremos solo para conseguir una sala privada para charlar? La mujer desconcertada siguió al personal de servicio. Después de dar un par de pasos hacia adelante, descubrió que habían colocado una alfombra roja en el suelo y había muchos globos y flores a ambos lados.
Parecía muy romántico a primera vista. La gente a su alrededor ya les estaba haciendo gestos. Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. Ella preguntó, ¿es esto un error? El camarero miró la tarjeta de presentación que tenía en la mano. ¿Es usted la señora Nora Smith? Sí. Eso es correcto, entonces. El camarero sonrió y dijo, por favor, ven conmigo. Nora siguió vacilante al personal de servicio y preguntó, ¿qué está pasando? El personal de servicio respondió, alguien le ha preparado una sorpresa, pero todavía no puedo decirle cuál es. ¿Justin había preparado una sorpresa? La primera reacción de Nora fue preguntarse si el hombre se había vuelto loco otra vez. Entonces, de repente se dio cuenta de que en realidad estaba esperando la sorpresa. Nora llegó al otro extremo del pasillo mientras sus pensamientos aún se desbocaban. En el momento en que dobló la esquina, vio a alguien parado allí con un ramo de flores en las manos. El hombre vestía un traje y parecía muy guapo. Se acercó a ella, se arrodilló y dijo, «Señora Smith, cásate conmigo». ¿Aparecieron signos de interrogación por toda la cabeza de Nora a la vez? ¿Qué está pasando? Los amigos de mala reputación de Winston estaban a ambos lados de él. Tina también estaba parada detrás de la multitud. Todos aplaudían mientras gritaban, «Cásate con él, cásate con él». El ruido hizo que la gente a su alrededor mirara hacia arriba. Todos se detuvieron, se reunieron a su alrededor y gritaron, «Cásense con él». Nora instantáneamente se confundió aún más. Dio un paso atrás y preguntó con el ceño fruncido, ¿te equivocaste de persona? Un Winston sonriente respondió, «Señora Nora Smith, eres tan graciosa. Has estado en mi mente desde el momento en que te vi bailar. Tu elegante porte ha quedado profundamente grabado en mi mente. Antes de conocerte nunca había creído en el amor a primera vista, pero ahora me has hecho comprender el significado de esta frase. ¿El hecho de que estés aquí no es indicativo de cómo te sientes?» Sus palabras se volvieron cada vez más blandas a medida que hablaba, lo que provocó que las cejas de Nora se juntaran. Ella dio otro paso atrás. «Estoy aquí para conocer a alguien». «Sí, yo, Winston Mears, soy exactamente quien estás buscando». Winston volvió a ofrecerle el ramo. «Hermosas flores para una bella dama. ¡Qué combinación perfecta!» «Nora». Ella frunció el ceño y dijo, «Lo siento, realmente no sé quién eres. Tengo algo pendiente, así que déjame pasar». Todos. En medio del desconcierto de la audiencia, Winston frunció el ceño y dijo, «Señora Smith, ¿seguramente estás yendo demasiado lejos? Ya le pedí a alguien que fuera a tu casa para hablar sobre nuestro matrimonio ayer, y también dije que estaré esperándote y proponiéndote matrimonio aquí». Agarró el hombro de Nora. «¿Cómo es posible que no sepas quién soy cuando ya estás aquí?» Desafortunadamente, antes de que pudiera tocar a Nora, sus delicados y delgados dedos ya se habían apretado alrededor de su muñeca. Con un ligero tirón, lanzó a Winston sobre su hombro y él cayó al suelo. Winston nunca había sido de los que tomaban el extremo más corto del palo de los demás. Al ser arrojado al suelo delante de todos, se sintió avergonzado y enojado. Se levantó y espetó, «¿Qué estás haciendo?» Tina también salió de detrás de la multitud en este punto. Ella frunció el ceño y reprendió, «Señora Smith, incluso si no crees que el señor Mears sea lo suficientemente bueno para ti, no deberías humillarlo así. ¿No soy lo suficientemente bueno para ella?» Winston estaba furioso. Tina siempre supo cómo tocarle la fibra sensible. Estiró el dedo y señaló a Nora en la cara mientras decía, «¿No soy lo suficientemente bueno para ti? Es más como si no fueras lo suficientemente bueno para mí. ¿Qué te hace pensar a ti, una mujer cargada con un niño, que eres demasiado buena para mí?» Exactamente. Todas las personas que los rodeaban eran amigos de Winston, por lo que todos hablaban por él. ¿Qué derecho tiene alguien que creció en otro lugar a menospreciar a personas como nosotros que crecimos en Nueva York? Señor Mears es nativo de Nueva York. Tiene muchas conexiones en Nueva York. Escuché que quedó embarazada antes de casarse. Si no fuera por esa cara bonita suya y por su reputación de estrella de la suerte o algo así,
¿Alguien se acercaría a ellos para pedirles su mano en matrimonio? Exactamente. Si crees que ni siquiera el señor Miers es lo suficientemente bueno para ti, ¿quién crees que es lo suficientemente bueno? Seguramente no estás soñando con Joel Smith o Justin Hunt, ¿verdad? Están fuera de tu alcance. Todos empezaron a pasar comentarios, pero lo que decían era muy molesto y cansaba a Nora. Miró burlonamente a la gente frente a ella, chasqueó la lengua con molestia y dijo desapasionadamente, ¿el centro de Nueva York abrió sus puertas y los dejó salir a todos? Sus palabras hicieron que todos guardaran silencio por un momento. Pero inmediatamente después, un furor se apoderó de la multitud. El nombre completo del centro de Nueva York era Centro Psiquiátrico de Nueva York. Como su nombre indica, era un hospital especializado en enfermedades mentales. Los pacientes que no podían recuperarse normalmente eran retenidos allí, lo que hacía más o menos lo mismo que mantenerlos bajo vigilancia. En otras palabras, Nora se burlaba de todos y los llamaba locos. ¿Realmente necesita decir cosas tan malas, señora Smith? Tina suspiró y dijo, tu compromiso anterior ya fue anulado, así que deberías dejar de ser tan exigente. Es una bendición para usted poder casarse con el señor Miers. Alguien a su lado preguntó con curiosidad, ¿su compromiso anterior fue anulado? ¿Por quién? Tina dijo pretenciosamente, después de todo, esto se refiere a la privacidad de la señora Smith, así que yo. Solo dilo. Tina finalmente respondió, son los grises. ¿Los grises? ¿Cuál? ¿Por qué no había oído hablar de ellos antes? ¿Hay grises poderosos en Nueva York? No me parece. Tina saludó y dijo, los grises no son de Nueva York, son de California. Como todos ustedes saben, la señora Smith creció en las afueras de Nueva York, lejos de los Anderson. Escuché que su padre es solo un pequeño hombre de negocios. Supongo que los grises también pueden ser considerados una familia rica allí. Si bien los grises fueron considerados bastante impresionantes en California, no estaban en absoluto a la altura en Nueva York. De repente, todos se echaron a reír. No puede ser más vergonzoso que nadie como los grises anule tu compromiso. Dado como es ella, ¿quién más querría a alguien como ella? En la entrada. Cuando Justin entró con Cherry y vio las flores y la alfombra roja en el suelo, las comisuras de sus labios no pudieron evitar tener un espasmo. Luego, escuchó a los miembros del personal de servicio que pasaban junto a él decir: escuché que fue la señora Smith quien preparó todo esto. Tiene la intención de proponerle matrimonio a alguien. Justin de repente se quedó paralizado cuando escuchó esto. ¿Una señora Smith había preparado todo esto? No debería haber tanta gente con el apellido Smith aquí hoy, ¿verdad? ¿Tenía la intención de proponerle matrimonio? Su corazón de repente comenzó a acelerarse, e incluso enderezó su espalda y se arregló la ropa. Seguramente la señora Smith no dirá algo como ya tenemos hijos, casémonos y démosles un hogar completo, más tarde, ¿verdad? J.E. De repente, la alfombra roja y las flores ya no parecían tan vulgares. Se veían muy bien. Con eso en mente, aceleró el paso. Capítulo 128. A mamá le gustan los cachorritos a pesar de que Cherry, que estaba en los brazos de Justin, se había visto obligada a pasar por una sesión para compartir amor, conocida como una lección de la Olimpiada de Matemáticas la noche anterior, todavía estaba muy emocionada de poder faltar abiertamente a clase hoy. Sus grandes ojos redondos giraron mientras miraba a su alrededor. Con su voz joven y tierna, preguntó, ¿Mami te preparó esto, papá? Justin respondió: sí, eso creo. Tosió y preguntó, si la señora Smith me propone matrimonio más tarde, ¿debería aceptarla o rechazarla? Cereza. Miró a su apestoso papá con signos de interrogación por toda la cabeza, pensando que hoy debía haber dejado su coeficiente intelectual en casa. ¿Por qué mamá podría hacer algo tan inútil como esto? Si tuviera tiempo para configurar todo esto, definitivamente preferiría dormir un poco más. Las comisuras de los labios de Cherry se contrajeron cuando respondió, estás imaginando cosas, papá.
Cuando el personal de servicio que pasó junto a ellos terminó de hablar, el resto del personal de servicio la corrigió y dijo: Señora Smith no es quien lo preparó, es otra persona quien lo preparó porque planea proponerle matrimonio, lo tienes al revés. Desafortunadamente, Justin de Narcisist no escuchó eso. Cuando pasó por una esquina, de repente escuchó una conmoción enfrente. Entonces, vio a la mujer rodeada por un grupo de personas. En medio de todas las burlas y burlas que le lanzaron, a pesar de que tenía una expresión perezosa en su rostro, su espalda estaba recta como si fuera un árbol alto en un acantilado. Justin frunció el ceño. ¿Justo cuando estaba a punto de seguir adelante? ¿Quién dice que nadie quiere a la señora Smith? De repente, una voz masculina suave y sensual sonó por todo el lugar. Nora miró hacia atrás de repente y vio a un hombre vestido con un traje gris claro parado a poca distancia. Tenía rasgos exquisitos y ojos profundos pero cálidos. Sus labios eran finos y tenía una nariz afilada. Exudaba una aura cálida y confortable como la de una brisa primaveral. Como un príncipe salido de un cuento de hadas, dio paso tras paso hacia Nora hasta llegar a ella. Se paró hombro con Nora y dijo con voz clara y agradable: Este es el acuerdo matrimonial entre la señora Smith y los Gray. Con esto, ¿por qué alguien diría que el compromiso ha sido anulado? Todos. Incluso Tina quedó estupefacta. ¿Quién eres? Ella preguntó. Las comisuras de los labios del hombre se curvaron hacia arriba en una pequeña sonrisa mientras respondía: Soy Caleb Gray. Miró a Nora. Las pestañas del hombre eran muy largas y tenía una mirada un poco melancólica en sus ojos. Emitía un aire educado y con los pies en la tierra. Él dijo: Señora Smith, soy el tío de Anthony. Nora se sintió aún más confundida. ¿Qué tuvo que ver el tío de Anthony Gray con ella? Luego escuchó a Caleb decir con su voz suave y apacible: Solo hay dos hombres entre los grises que aún no están casados, Anthony y yo. Originalmente, teniendo en cuenta nuestras edades, Anthony es una pareja más adecuada para ti. Después de todo, soy 4 años mayor que tú. Pero como es ciego y no puede reconocer el valor de un tesoro, en su lugar cumpliré el acuerdo matrimonial. Este es el acuerdo, puedes echarle un vistazo. Caleb sacó el acuerdo matrimonial que la madre de Nora había escrito cuando las dos familias acordaron el futuro matrimonio de los niños y se lo mostró. Una vez también tuvo una copia del acuerdo matrimonial. Sin embargo, ella lo rompió cuando regresó a Estados Unidos y rompió el compromiso. Ella había pensado que Anthony también haría lo mismo, pero ¿en realidad lo habían mantenido? A continuación miró el contenido del acuerdo. Los Smith dijeron claramente que este era el acuerdo matrimonial de Nora. Sin embargo, por parte de los grises, lo que decía era simplemente un hombre de edad adecuada. En otras palabras, no necesariamente tenía que ser Anthony. Las cejas de Nora se fruncieron. La repentina aparición de un prometido realmente fue muy problemática. Pero aquí surgió de nuevo la pregunta: ¿por qué los grises insistían tanto en cumplir el acuerdo matrimonial con ella? ¿No era suficiente que Anthony se fuera? ¿Entonces enviaban a Caleb aquí ahora? Además, Caleb era obviamente mucho más confiable que ese idiota de Anthony. Mientras Nora estaba preocupada con esto, Tina, que estaba parada en la distancia, suspiró aliviada. Fue exactamente porque tenía miedo de que Nora y Justin se enredaran entre sí que había incitado a Winston a cortejar a Nora en primer lugar. Sin embargo, si tuviera un prometido, ¿no sería genial? ¿No era su prometido demasiado guapo? No solo parecía gentil, considerado y elegante, sino que sus ojos también eran profundos e inocentes. Hacía que uno deseara cuidarlo y protegerlo, y también hacía que no tuvieran el corazón para traicionarlo. Tina no pudo evitar preguntar: Señor Gray, ¿sabes que tiene un hijo? Soy. Caleb dijo sin prisa: por el bien de Nora, estoy dispuesto a aceptarla y amarla como si fuera mía. Todo está bien siempre y cuando Nora no esté resentida con nosotros por romper el compromiso al principio. Todos. El hombre no solo era guapo, sino que también estaba profundamente enamorado de Nora. Caleb miró directamente a Winston después de hablar. Él dijo: entonces, ¿este caballero todavía va a obligar a mi prometida a casarse con él? La palabra fuerza
hizo que Winston pareciera un poco avergonzado. Sin embargo, el Club Prism era un establecimiento dirigido por la Corporación Imperial, por lo que nadie se atrevía a causar problemas. Winston dejó escapar un resoplido frío. Aunque estaba bastante disgustado, se dio la vuelta, saludó con la mano y se fue con el rabo entre las piernas, junto con sus amigos. Después de que se fueron, Caleb sugirió: ¿por qué no buscamos un lugar para tener una buena charla, señora Smith? Sin duda, Nora necesitaba tener una buena charla con él sobre cómo debían cancelar el acuerdo matrimonial. Con eso en mente, Nora, preocupada, asintió. En la distancia, Justin ya estaba poniendo una cara larga. Miró a su hija en brazos, esperando que ella hablara bien de él. Sin embargo, en su lugar vio a Cherry con los ojos estrellados mirando a Caleb. Con una expresión de enamoramiento en todo su rostro, dijo: «Papá, ese joven señor de allí es tan guapo». «Justin», preguntó solemnemente, «¿te gusta?». Cereza asintió. Sus pestañas son tan largas. Además, a mamá le gustan las personas que son como cachorritos obedientes. De repente sintió la necesidad de derribar al pequeño. ¿Pero qué podía hacer? Como ella era su hija, él solo podía mimarla y mimarla. Respiró hondo y de repente avanzó. Nora estaba a punto de encontrar un lugar para preguntarle a Caleb sobre el acuerdo matrimonial cuando se giró y vio a Justin acercándose con Cherry en sus brazos. Inmediatamente se quedó quieta y gritó: «¿Señor Caza?». Luego, miró a su hija en sus brazos y dijo: «¿Pete?». «Cereza». Justin bajó los ojos y preguntó: «Señora Smith, ¿no quiere saber por qué odio tanto a la madre de mi hijo?». «Nora». Caleb parecía relativamente inocente. Los grises tampoco eran tan poderosos como los Hunt. Sin embargo, incluso cuando estaba frente a Justin, quien había dejado escapar toda su aura imponente, sorprendentemente no parecía eclipsado. Bajó la mirada y dijo suavemente: «Puede ocuparse de sus asuntos primero si está ocupada, señora Smith. Puedo ir a ver a los Anderson y discutir los detalles del acuerdo matrimonial con la señora Anderson. Ya eres un adulto, así que es hora de que nos casemos pronto». Nora miró a Justin y luego a Caleb. La mujer audaz y decidida rápidamente tomó una decisión. «Señor Gray, por favor espérame un momento». Luego miró a Justin y dijo: «Señor Han, hablemos primero. Los niños siempre fueron lo primero». Capítulo 129. La verdad detrás de lo que sucedió en aquel entonces. Al ver que Nora lo había elegido, Justin secretamente suspiró aliviado. Miró a Caleb y de repente dijo: «Va a ser una larga conversación, ¿qué tal si descansa en algún lugar, señor Gray?». Caleb miró a Nora con sus ojos profundos y ligeramente melancólicos. Luego, bajó la mirada y se sentó en una silla al azar en el pasillo. «No, está bien. La esperaré aquí». Justino. ¿Cómo se suponía que iban a calmarse y tener una buena charla con él esperando aquí? Desafortunadamente para él, a Nora le pareció una buena idea dejar todo claro hoy, así que asintió y dijo: «Está bien». Luego, entró a la habitación privada con Justin. Club Prism era el mejor club de Nueva York. Mucha gente eligió el Club Prism para sus conversaciones de negocios y la insonorización de las habitaciones también era muy buena. El ruido exterior fue silenciado después de que entraron a la habitación privada. Nora se sentó en el sofá de la sala privada y miró a Justin. Ella dijo: «Señor Caza, tú». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Justin frunció el ceño y preguntó: «¿No debería explicar primero el acuerdo matrimonial, señora Smith?». Nora quedó desconcertada. «¿Qué?». Justin bajó la mirada. Los lóbulos de sus orejas estaban un poco rojos, pero aún así se mordió la bala y dijo: «Considerando lo involucrado que estás en mis asuntos, debes estar interesado en mí, ¿verdad? En ese caso, no puedo simplemente permitir que la mujer a la que le estoy dando una oportunidad me doble». Nora estaba a punto de refutarlo cuando Justin habló de nuevo. Él dijo: «Señora Smith hizo contacto frecuente con mi hijo cuando estábamos en California. Después de venir a Nueva York, también intentaste acercarte a mí y preguntarme sobre mis asuntos.
Todo esto es lo que creo que es, ¿verdad? Después de todo, aparte de eso, no debería haber ninguna otra razón, ¿verdad? Nora. Ella ya sabía desde hacía mucho tiempo que Justin era un narcisista que pensaba que cada mujer que se le acercaba estaba enamorada de él. Sin embargo, hoy se sentía diferente con ella. Era como si le estuviera presentando hechos y razonando con ella para poder convencerla de que sus acciones en realidad estaban enviando el mensaje de que estaba enamorada de él. Nora frunció el ceño. Pensó detenidamente en todos los acontecimientos recientes. Suponiendo que él no supiera que su hijo también era suyo, sus acciones recientes fueron bastante inapropiadas. Ella le había prestado demasiada atención. Además, si ella lo negara ahora, ¿no parecería demasiado extraño? Nora no habló durante un rato. Justin la miró con sus ojos oscuros. Tuvo que cerrar el caso justo al comienzo de la charla. De lo contrario, esa mujer podría huir con su prometido. El lunar en el rabillo del ojo pareció balancearse un poco. Justin bajó la mirada y continuó. El silencio significa consentimiento, señora Smith. Tenía razón, ¿no? Sin otra opción, Nora, que solo pudo aceptarlo, respondió. Supongo que sí. Miró a Cherry. Cherry también la miró en silencio. Suspiró, no esperaba que alguien como mamá, que solo sabía dormir, también tuviera que contribuir a la familia algún día. ¡Qué raro! Al ver que ella parecía algo reacia, Justin tomó su teléfono celular y le envió a Lawrence un mensaje de texto. Comprueba los antecedentes de Caleb Gray. Luego de enviar el mensaje, colgó el teléfono y habló con seriedad. Bueno. Como estás enamorado de mí y además estoy dispuesto a darte una oportunidad, responderé a tus preguntas con sinceridad y te contaré todo lo que quieras saber. Adelante, señora Smith. Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron mientras lo miraba con una mirada muda en sus ojos. Sin embargo, la oportunidad no había sido fácil, por lo que inmediatamente preguntó, ¿conoce a la madre de Pete, el señor Hunt? Justin la miró con calma. Sus ojos oscuros y sin fondo vacilaron un poco antes de responder, no, no lo sé. Nora estaba desconcertada. Entonces, ¿por qué la odias tanto? Justin apretó la mandíbula. Su expresión se volvió algo seria mientras miraba la mesa de café frente a él. Para ser honesto, nunca le había contado a nadie lo que sucedió en ese entonces, porque hacerlo expondría las cicatrices de su corazón. Sin embargo, sabía que probablemente les resultaría muy difícil reconocerse si no dejaba las cosas claras ahora. En ese sentido, dijo desapasionadamente, el 7 de abril de hace 5 años recibí una llamada. La otra parte afirmó ser la madre de mi hijo. Me pidió que le preparara 1,5 millones de dólares. Si hacía lo que me pedía, me decía dónde estaba mi hijo. 1,5 millones de dólares. Nora frunció el ceño y preguntó, ¿y luego? La voz de Justin era muy baja. Por supuesto, no le creí. Aparte de una noche de la que no recuerdo nada, nunca he tocado a ninguna mujer. La mano de Nora inconscientemente se cerró en un puño. La ansiedad en su corazón la hizo repetir, ¿y luego? Justin, que notó que le temblaba la voz, continuó lentamente. Colgué después de eso. Tal vez porque se dio cuenta de que no iba a recibir ningún dinero de mí, directamente me envió un conjunto de coordenadas GPS y dijo que el niño estaba en ese lugar. Si no iba a recogerlo, el niño moriría asfixiado. Morir por asfixia. A pesar de saber muy bien que Pete estaba sano y salvo, Nora todavía tenía dificultades para respirar. De repente pensó en lo que Henry había dicho cuando monitoreó su teléfono celular la otra vez. ¿Dijo que había enterrado al niño con sus propias manos? En este punto, la mirada en los ojos de Justin se volvió fría y dijo, resulta que estaba pasando por California en ese momento. Pensando que se sentía un poco raro, hice un viaje extra. Efectivamente, vi a Pete, que había sido enterrado en la tierra poco después de su nacimiento. Nora se levantó bruscamente. Apretó los puños con fuerza e incluso le temblaban los brazos. Ella preguntó, ¿cómo estuvo él? Justin la miró. En ese momento ya no respiraba. Los ojos de Nora se abrieron con horror.
La voz de Justin seguía tan baja y sombría como antes. Él dijo, lo saqué de la tierra. Tenía la boca y la nariz llenas de suciedad. Afortunadamente, esa vez había traído a un médico de cabecera, por lo que logró realizarle RCP al bebé a tiempo. El médico dijo que había estado bajo tierra durante unos 20 o 30 minutos. Si hubiéramos llegado unos minutos más tarde, no habría sido posible salvarlo más. Su estado de ánimo también se volvió triste en este punto y una ola de irritabilidad y resentimiento brotó en él. Dijo, más tarde, a Pete le diagnosticaron autismo leve. El psiquiatra dijo que fue causado por los acontecimientos de aquel entonces. Aunque no recuerda nada, se sintió demasiado inseguro durante ese tiempo. Justin miró directamente a Nora cuando habló. Pete había sido débil y frágil desde que era un bebé. Cada vez que enfermaba, el resentimiento de Justin hacia su madre crecía un poco. Esa mujer realmente había ignorado la vida de su hijo solo por dinero. Como deseaba poder matar a la madre de Pete. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que Nora era la madre de Pete, comenzaron a surgir en su mente dudas sobre los acontecimientos de aquel entonces. Miró a Nora y le preguntó, ¿qué le pasa, señora Smith? Nora lo miró. Después de saber la verdad, mientras le dolía el corazón por Pete, también dio un suspiro de alivio. Finalmente supo la razón por la cual Justin odiaba a la madre de Pete ahora, en cuyo caso, todo estaría abierto a discusión. Miró directamente a Justin y dijo, su madre tenía dificultades en ese entonces. Capítulo 130. Ella es la madre de mi hijo, así que no tienes que molestarte en cuidarla. La habitación privada estaba en completo silencio. Con una mirada profunda en sus ojos, Justin miró directamente a Nora y le preguntó, ¿qué tipo de dificultades? Nora no podía entender lo que el hombre estaba pensando, por lo que sentía que no podía contarle todo de una vez. Tenía que tomárselo con calma. ¿Qué pasaría si ese hombre dominante se llevara a los dos niños y se negara a dejarla verlos más después de que ella le dijera la verdad? Nora nunca había sido alguien que hiciera cosas en las que no se sintiera segura, especialmente cuando sus hijos estaban involucrados. Bajó la mirada y dijo, todas las madres aman a sus hijos, quizás alguien le quitó al niño cuando acababa de dar a luz, o tal vez ha estado buscando al niño todos estos años. La mandíbula de Justin se apretó. Él preguntó, entonces, ¿puede decirme cómo quedó embarazada de mi hijo? ¿Cómo quedó embarazada? ¿Cómo podría Nora saberlo? Ella sacudió su cabeza. Ni siquiera tú sabes cómo surgió el niño. ¿Tal vez ella tampoco lo sabe? Nora levantó la cabeza. Sus ojos almendrados eran muy oscuros en su semblante pálido y mortal. Sin embargo, sus ojos brillaron con una luz oscura cuando dijo, por supuesto, no estoy tratando de ponerle excusas. Desde que trajo al bebé al mundo, es su negligencia como madre no haber previsto lo que vendría después y no proteger a su hijo. Había pasado todos los días con dolor y arrepentimiento durante los últimos 5 años. En aquel entonces, se puso inmediatamente en contacto con su tía en el extranjero cuando descubrió que estaba embarazada. Su tía había querido regresar a Estados Unidos para llevársela de inmediato, pero como Nora estaba desarrollando un medicamento, se había mostrado reacia a irse. Así, los dos habían acordado que su tía solo volvería a buscarla durante su 9º mes de embarazo. Las personas de corazón frío como los Smith nunca la ayudarían a criar a sus hijos. Había imaginado muchos escenarios diferentes, pero nunca esperó que daría a luz prematuramente. Tampoco esperaba que Henry fuera tan cruel. ¿Cómo exactamente se había decidido a enterrar a su propio nieto con sus propias manos? Después de eso, se culpó a sí misma y se arrepintió de sus acciones innumerables veces, pero todo fue inútil y en vano. Justin la miró. Aunque estaba inexpresiva, emitía un aire de dolor. Quería preguntar qué había pasado exactamente en aquel entonces, pero de repente no se atrevió a preguntar más. Por la forma en que adoraba excesivamente a Pete, era obvio que ella no era alguien que abandonaría a su hijo. Además, ella era anti. El dinero estaba prácticamente a su alcance. No había manera de que a ella le interesaran tan solo 1,5 millones de dólares. Por lo tanto, la mujer que lo había llamado anónimamente esa vez no era ella en absoluto.
Uno desafortunadamente, realmente había desenterrado a un bebé en el lugar que la mujer le había dado y vio que el bebé estaba al borde de la muerte. Después de eso, también se hizo una prueba de paternidad de ADN y verificó que el bebé era efectivamente su hijo. Luego intentó rastrear el número de teléfono de la madre de Pete, pero para entonces, ella ya había desaparecido de la faz de la tierra. Todo rastro de ella había sido borrado. En ese momento, había pensado que la mujer debía tener miedo de que él buscara vengarse de ella. Aunque nunca había dejado de buscarla en todos estos años, tampoco puso mucho esfuerzo en ello. Después de todo, ella era la madre de Pete. ¿Realmente se suponía que debía matarla después de encontrarla? Pero ahora que lo pensaba de nuevo, como alguien que tenía la capacidad de escapar de sus esfuerzos de rastreo y dejarlo despistado después de llamarlo posiblemente carecería de esos 1,5 millones de dólares? Bip. En medio de sus pensamientos, su teléfono celular de repente sonó. Fue Lawrence enviándole información sobre Caleb. Justin miró a Nora, ella miraba al frente sin comprender, como si todavía estuviera atrapada en sus recuerdos. Él no la molestó y en su lugar abrió el correo electrónico. El correo electrónico contenía toda la información de Caleb. Nombre, Caleb Gray. Edad, 29. Altura / peso, 6'1", 154 libras. Salud, frágil y enfermiza. Justin frunció el ceño cuando vio esto. No es de extrañar que aún no estuviera casado a pesar de tener 29 años. Probablemente era su constitución, frágil y enfermiza, la que lo estaba frenando. Continuó leyendo. Cuanto más leía, más grave se volvía su expresión. Lawrence no se atrevió a darle suposiciones subjetivas, por lo que todo lo que envió fue información que había encontrado durante su investigación. Los Grises de California hicieron su fortuna primero en Canadá, pero el padre de Caleb había regresado a Estados Unidos con su hermano mayor hace 25 años y se había establecido en California. Posteriormente, los Gray y la madre de Nora, Yvette Anderson, estuvieron en contacto frecuente, por lo que decidieron dejar que sus hijos se casaran entre ellos. En lo que respecta a los Gray, como segundo hijo, Caleb nunca había estado involucrado en los negocios domésticos de los Gray y había crecido en el extranjero todo el tiempo como si hubiera estado exiliado. Era muy inteligente. Se matriculó en la universidad a los 12 años, hizo sus estudios de doctorado a los 15 y después se convirtió en farmacéutico. Sin embargo, abandonó rápidamente la profesión de farmacéutico. Se podría decir que había dejado la industria para convertirse en empresario. Su regreso a Estados Unidos esta vez se debió a que se había peleado con los Grises en California. Planeaba abrir una fábrica farmacéutica en Nueva York. No parecía haber ningún problema con la historia de su vida y parecía un segundo hijo desfavorecido de la familia. Lo extraño aquí, sin embargo, fue que los Grises hacían llamadas telefónicas al extranjero casi cada 2 días. Lawrence en realidad no pudo averiguar a dónde llamaban. Sin embargo, desde que Caleb regresó a Estados Unidos, los Grises habían dejado de hacer llamadas telefónicas al extranjero. Además, el primer activo comercial de los Gray en California también fue una fábrica farmacéutica. Sin embargo, ninguno de los otros Grises había hecho nunca nada relacionado con la medicina. Definitivamente algo andaba mal aquí. Nora se había recuperado mientras Justin pensaba. Miró a Cherry de nuevo y preguntó con una sonrisa, «¿Cherry? Pete, mañana irás a la escuela de artes marciales King, ¿verdad?» Ella podría volver a cambiar a los niños una vez que estuviera allí. Después de todo, el pequeño tenía clases a las que asistir. Los grandes y lindos ojos de Cherry parpadearon y ella asintió. «Ue». Pero tan pronto como dijo eso, Justin dijo, «Mañana nos tomaremos un día libre, así que él no irá». Cereza y Nora. Ambos miraron a Justin, solo para verlo decir sin pestañear, «Tengo que ir a la casa principal mañana, así que llevaré a Pete allí». Todavía no había pasado suficiente tiempo con su hija. ¿Cómo podría permitirles volver a cambiar? Una vez que enviara a Cherry a la escuela de artes marciales King, ella ya no volvería. Justin ya lo había descubierto. Llevaría a Cherry a la casa principal al día siguiente y se quedaría allí unos días. De esta manera, la abuela y la mamá podrían pasar algún tiempo con ella. Al mismo tiempo,
También renovaría la villa y prepararía una habitación para su hija. Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. Entonces, ¿cuándo irá Pete a la escuela de artes marciales King? Justin la miró y dijo con una sonrisa, el mes que viene, supongo. Nora le dio a Cherry una mirada que gritaba, «¿Estás sola?». Luego, se puso de pie y dijo, «Está bien. En ese caso, hasta aquí nuestra charla de hoy, señor Hunt». Caminó hacia la puerta. Tan pronto como la abrió, vio a Caleb parado cerca. Sus ojos melancólicos miraron el momento en que se abrió la puerta. «Ya que ustedes dos terminaron su charla, ¿es nuestro turno ahora, señora Smith?». Antes de que Nora dijera algo, Justin dijo, «Puedes hablar en esta habitación privada». Menos mal que Nora tampoco se molestó en ir a otro lugar. Además, la habitación privada probablemente ya había sido pagada, así que asintió y dijo, «Está bien, eso funciona». Sin embargo, cuando Caleb entró en la habitación privada, vio que Justin todavía estaba sentado dentro. Caleb quedó desconcertado por un momento. Luego, tomó asiento con gracia. Sus labios finos y húmedos parecían bastante fascinantes en su rostro demasiado pálido. Era guapo y sus ojos parecían terriblemente inocentes. Él dijo, «Señora Smith, sobre el acuerdo matrimonial». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por las gélidas palabras de Justin. «Señor Gray, el acuerdo matrimonial ha sido anulado. No te molestaré para que cuides a la madre de mi hijo». 3 Nora. Capítulo 131. Madre e hija se conocen. Caleb también quedó atónito. Miró a Justin con incredulidad y luego a Nora antes de preguntar vacilante, ¿la madre de su hijo? La expresión de Nora se volvió solemne. ¿Justin había descubierto la verdad? Mientras ella se preguntaba sobre eso, Justin la miró y dijo casualmente, «Señora Smith y Pete se llevan muy bien. Pete también la considera su mamá». Nora exhaló un suspiro de alivio. Entonces, eso era lo que quería decir. Ese tipo podría asustar a alguien con sus palabras. Caleb también lanzó un evidente suspiro de alivio. Bajó la mirada y dijo con una sonrisa, «Señora Hunt ciertamente le gusta hacer bromas». Aquellos que no sabían nada mejor habrían pensado que el hijo de la señora Smith era suyo. Claramente estaba tratando de provocar a Justin con sus palabras. Si el hijo de Nora no hubiera sido de Justin, definitivamente habría puesto mala cara. Sin embargo, Justin dijo con una sonrisa, «Si comienzo una familia con la señora Smith, definitivamente trataré a su hija como si fuera mía». Cherry, que estaba en sus brazos, frunció los labios con desprecio cuando escuchó lo que dijo. ¿Quién fue el que la borró de su cuenta de Facebook? Caleb, que no parecía esperar que dijera eso, estaba un poco aturdido. Después de un breve momento, miró a Nora y le preguntó, «¿Qué hay de usted, señora Smith?». Nora también quería rechazar a Caleb. Ahora que tenía una excusa preparada, bien podría usarla. Por eso dijo, «Sí, le tengo cariño al señor Hunt desde hace mucho tiempo. Además, mi acuerdo matrimonial con los Grises ya fue cancelado hace mucho tiempo en California». Había una mirada melancólica en los ojos de Caleb. Exhaló un profundo suspiro y dijo, «Está bien, entonces. Originalmente solo saqué el acuerdo matrimonial para ayudarte a salir de esa situación de todos modos. Es mejor hacer amigos que enemigos. Tu madre también era buena amiga de los Grises en aquel entonces, y ahora tampoco puedo patearte mientras estás caído». Luego, añadió, «Pero, en última instancia, son los Grises quienes hicieron algo mal primero. ¿Qué tal esto? Supongamos que te debo un favor. Definitivamente lo pagaré si tengo la oportunidad de hacerlo en el futuro». Al principio, Nora había pensado que Caleb había venido hasta Nueva York con el acuerdo matrimonial gracias a ella. No esperaba que él la dejara ir tan fácilmente. Inmediatamente se sintió culpable por albergar pensamientos tan mezquinos sobre él en ese momento. Ella rápidamente saludó y dijo, «No es culpa de los Grises. Yo fui quien quedó embarazada antes del matrimonio. Es comprensible que los Grises quieran romper el compromiso». Caleb, sin embargo, sacudió la cabeza y dijo, «Tú tampoco sabías cómo quedaste embarazada.
No estuvo bien que los grises te abandonaran en esas circunstancias. No tiene que decir nada más, señora Smith. Si hay algo con lo que necesitas mi ayuda en el futuro, házmelo saber. Bueno. Caleb volvió a sonreír y dijo, entonces partiré yo primero. Al verlo darse vuelta para irse, Nora lo llamó. Espere un momento, señor Gray. Caleb la miró con sus ojos claros y gentiles. Su aspecto era como si ella fuera un cabrón. Nora tosió y dijo, ¿puedes romper el acuerdo matrimonial? Caleb sonrió y dijo, originalmente tenía la intención de quedármelo, pero como me lo pediste, te lo devolveré. Sacó de nuevo el acuerdo matrimonial y se lo entregó a Nora. Fui a California una vez y esta vez regresé a Estados Unidos. Mi padre había sacado el acuerdo matrimonial para quemarlo, pero yo lo vi, así que lo guardé. Nora examinó el acuerdo matrimonial, era idéntico al que ella había roto. Hizo una bola con el acuerdo matrimonial y lo guardó en su bolsillo. Justin entrecerró los ojos cuando vio lo que ella hizo. Como era de esperar, Auntie realmente era una persona cuidadosa. Sabía que no debía dejar ningún rastro de él, por lo que debía estar planeando destruirlo por completo en casa. Caleb sonrió. De hecho, había llegado a la misma conclusión que Justin y pensó que ella tenía la intención de llevarlo a casa y destruirlo allí. Cherry, que estaba en los brazos de Justin, fue la única que no pudo evitar mirar con la palma de la mano. Mami era simplemente demasiado vaga. Ni siquiera estaba dispuesta a gastar energía para romper el acuerdo matrimonial, y mucho menos tener que dar algunos pasos para tirarlo a la basura. Si estuviera tan libre, definitivamente preferiría dormir unos segundos más. En otra parte. En el jardín de infantes. Pete fue a la escuela con un vestido. Los otros niños lo rodearon tan pronto como entró al salón de clases. Cherry, tu transmisión en vivo de ayer fue muy emocionante. Jefe, ¿viste el regalo virtual que te envié? Son $150,000 en total, ¿sabes? Me tomó mucho tiempo ahorrar esa cantidad de dinero. Yo también. Yo también. También te envié $15,000. Y yo. También te envié $15,000. Mientras todos hablaban, la pequeña Mia susurró, Cherry, también te envié $150,000. Pete encontró a los demás terriblemente ruidosos y molestos, pero Mia habló de manera tímida. Su voz era melodiosa y agradable al oído, por lo que fue un poco más paciente con ella que con los demás. Él asintió hacia Mia. Luego, caminó hacia su asiento sin expresión y con frialdad, sacó sus hojas de trabajo de la Olimpiada de Matemáticas y comenzó a trabajar en ellas. Seth estaba a punto de acercarse y hablar con Cherry, pero tan pronto como se acercó, notó que Pete estaba haciendo sus tareas de la Olimpiada de Matemáticas. Lo miró en silencio y se sorprendió. Los problemas que Cherry estaba resolviendo eran mucho más complejos que los suyos. Además de eso, estaban 2 grados más arriba. Miró a Cherry con una expresión complicada en su rostro y se alejó en silencio. Los maestros también habían notado el comportamiento inusual de Cherry, pero dado como la señora Lowe había abusado de ella el día anterior, era normal que hoy estuviera deprimida. Por lo tanto, se compadecieron mucho de ella y le dieron carne extra durante la hora de comer. También le quitaron todas las verduras que no le gustaban. Pete, que nunca había experimentado tanta calidez por parte de los demás, guardó silencio. Miró el jardín de infancia con sus ojos fríos y distantes, sintiendo como si algo se hubiera liberado en su corazón. Una pequeña mano agarró la suya en ese momento. Inmediatamente después de eso, la tímida voz de Mia llegó hasta él. ¿Eres un niño hoy, Cherry? Pete quedó desconcertado. Él preguntó, ¿cómo supiste eso? Mia, que estaba un poco avergonzada, respondió, es porque siempre eres muy animada y nunca callada cuando eres una niña. Pero cuando eres un niño, es cuando puedo tener la oportunidad de hablar contigo. Mientras estaba aturdido, Mia de repente se acercó, se inclinó hacia su oído y le dijo, no tengas miedo, Cherry. Papá me dijo que van a cambiar a nuestra profesora de baile. Parece que algo les ha pasado a los Lowe. ¿Te diste cuenta? Sinead el perrito ni siquiera está en la escuela hoy.
Pete, ¿Cherry tenía mucho miedo de la profesora de baile? Sin embargo, era realmente cosquilleo como la chica se inclinaba hacia su oído para hablar. Mientras los dos hablaban, la señora Lynn entró con una mujer. Ella dijo, «Esta es nuestra nueva profesora de baile. Su nombre es Tanya Turner y es incluso más famosa que la señora Lowe. Ella enseñará a todos a bailar en el futuro. Por favor, aplaudan todos». Pete aplaudió con el resto de los niños. Pronto llegó el momento de las lecciones de baile. Cuando Tanya estaba enseñando a los niños a bailar, notó a una niña pequeña y menuda que tenía una expresión de envidia en su rostro fuera del salón de clases. Por alguna razón, a pesar de que había tantos niños en el jardín de infantes, Tanya encontró a este niño especialmente reconfortante a primera vista. Caminó hacia ella y se puso en cuclillas. Justo cuando estaba a punto de hablar, Mia de repente cerró los ojos y se desmayó. Capítulo 132, Mami, ¿no me dejes? ¿Eh? ¡Ey! El jardín de infancia cayó en el caos. Tanya recogió a Mia y corrió directamente al consultorio del médico de la escuela. Llamó a Mia mientras corría, pero la niña no reaccionó. Tanya sintió como si su corazón hubiera dejado de latir. Por alguna razón, la pequeña vida en sus brazos le daba ganas de llorar, pero no se atrevía a pensar demasiado en ello. Cuando llegó al consultorio del médico de la escuela, al examinar a Mia, el médico de la escuela descubrió que estaba teniendo una reacción alérgica, por lo que la llevaron de urgencia al hospital de inmediato. Como Tanya fue la primera en enterarse de que se había desmayado, tuvo que seguirlos hasta el hospital para poder explicarle la situación al médico. Así, ella los acompañó. Fueron al departamento de urgencias. El médico se volvió hacia Tanya con el ceño fruncido después de examinar a Mia y la reprendió. Dijo, «Esta niña tiene alergia al mango. Como su madre, ¿cómo puede ser tan negligente?» Tanya quedó desconcertada. Su colega, el médico de la escuela, que estaba junto a ella, quería explicarle, pero el médico estaba demasiado ocupado. Él espetó, «¿Por qué sigues parloteando aquí? Date prisa y ponle un goteo intravenoso, las alergias al mango no son una broma». El médico de la escuela entró en pánico cuando escuchó que se trataba de una condición grave. Mia era la vida misma del jefe de los Smith. Si algo le sucediera en la escuela, estarían en problemas. Después de que el médico le recetó un medicamento a Mia, la enfermera los llevó a la habitación de al lado y le puso a la niña un goteo intravenoso. Como el hospital estaba saturado, no había camas disponibles. Tanya no tuvo más remedio que ponerla en su regazo y abrazarla mientras estaban sentados en la habitación. En ese momento hacía relativamente frío en Nueva York. Además de eso, la pequeña Mia también estaba muy débil en este momento. Los fluidos intravenosos entraron en su cuerpo a través de la aguja que tenía en la mano, dejando sus manitas heladas. Tanya tomó sus manitas y la calentó con las suyas. La señora Lynn, que también había venido con ellos, caminaba de un lado a otro con los ojos enrojecidos. Siguió culpándose a sí misma mientras caminaba. «Es todo culpa mía por no vigilar a Mia. Pero realmente no hay mangos en nuestra escuela. ¿De dónde exactamente los sacó Mia?» El médico de la escuela también tenía una expresión muy preocupada mientras la señora Lynn hablaba sola. Tanya miró a la chica. También era alérgica a los mangos. No esperaba que los dos estuvieran conectados de tal manera. En ese momento, de repente se oyeron pasos urgentes hacia ellos. Por lo que parecía, había dos personas acercándose. Al momento siguiente, un hombre y una mujer aparecieron en la puerta. Tanya miró hacia arriba. Ni siquiera había visto a nadie cuando la señora Lynn dijo, «Lo siento mucho, señor Smith. Todo es porque no cuidamos lo suficientemente bien de Mia. Ella comió unos mangos, señor Smith». Tanya quedó desconcertada. Entonces, escuchó una voz suave y gentil que sonaba un poco fría en ese momento. «¿Cómo está Mia?» Tanya sintió como si su corazón hubiera dejado de latir. Su cabeza se giró hacia un lado y una figura familiar que había aparecido en sus sueños innumerables veces a lo largo de los años entró en su vista. Joel no parecía haber cambiado en absoluto durante estos últimos años.
Simplemente parecía un poco más maduro y estable que el joven que había sido en aquel entonces. Sus atractivos ojos hacia arriba se fijaron en Mia justo después de que entró en la habitación. Aparentemente porque finalmente vio que ella respiraba de manera uniforme, dejó escapar un suspiro de alivio. Un momento después, finalmente notó algo y su mirada se desvió lentamente hacia Tanya. Tanya contuvo la respiración cuando él la miró. Sintió como si todo el aire de sus pulmones hubiera desaparecido y su pecho se sentía terriblemente oprimido. Ella apartó la mirada de inmediato, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Joel, que originalmente había estado caminando ansiosamente, finalmente se detuvo en seco en la puerta. Sus ojos se abrieron en estado de shock y de repente se formó una capa de escarcha sobre su rostro generalmente apacible. Una atmósfera fría y pesada llenó la habitación. Esto continuó hasta que el médico se acercó para ver a Mia. Se paró en la puerta y dijo: ¿Eres tú el padre del niño? ¿Qué les pasa a usted y a su esposa? ¿No sabes que tu hija es alérgica a los mangos? Además, los mangos tampoco son algo que esté fácilmente disponible. ¿Cómo puedes ser tan descuidado? Niño. ¿El niño que sostenía en realidad era de Joel? Tanya sintió como si su mente se hubiera quedado totalmente en blanco. ¿Había perdido a su propio hijo? De hecho, ni siquiera había visto a su hijo antes. Sin embargo, ya tenía una hija. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, una voz aguda vino de repente desde la puerta. Tanya, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué llevas en brazos a mi hija? Tanya miró a Hilary y la expresión de su rostro se volvió fría. Su hija. Entonces, esto significaba que la niña en sus brazos era la hija de Joel y Hilary. Ella bajó la mirada. Justo cuando estaba a punto de hablar. Hilary entró corriendo y dijo: ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le dijiste al doctor que eres su madre? Obviamente soy su madre. Dime, ¿fuiste tú quien le dio mangos a Mia? Después de hablar, levantó la mano y la envió volando hacia la mejilla de Tanya. Tanya actualmente sostenía a Mia. Si la soltaba para bloquear el ataque, la aguja en la mano de la niña definitivamente se desprendería. Sin embargo, si no lo hacía, la bofetada caería en su mejilla. Aunque sabía que Mia era la hija de Hilary, la primera reacción de Tanya no fue dejar ir a la niña sino protegerla y mantenerla a salvo. ¡Tortazo! Tanya cerró los ojos. Sin embargo, la bofetada que esperaba no la alcanzó. Sorprendida, abrió los ojos. Joel estaba parado frente a ella y sosteniendo a Hilary por la muñeca. Sus cejas se juntaron y dijo: ¿Qué estás haciendo? Fue entonces cuando Hilary se dio cuenta de que había perdido el control de sí misma por un momento. Sus ojos se enrojecieron e inmediatamente bajó la cabeza con tristeza. Ella dijo: Joel, estaba demasiado ansiosa en este momento. También debes saber que Tanya fue malinterpretada acerca de mí en el pasado. Cuando vi que Mia se había enfermado y aún así la estaba abrazando. Mia estuvo en el jardín de infantes todo el tiempo. ¿Cómo pudo Tanya siquiera acercarse a ella? Joel soltó a Hilary y ella dio un paso atrás. Con una voz extremadamente fría y con una actitud aún más fría, Tanya dijo: Hilary Jones, estaba en el jardín de infantes porque soy la profesora de baile que contrataron especialmente con poca antelación. ¿La profesora de baile? Hilary se burló. ¿Por qué tuviste que ir al jardín de infancia Golden Sunshine cuando hay tantos otros jardines de infancia en el país? ¿Estás intentando acercarte a Mia a propósito? ¿Qué intentas hacer con la hija de Joel y la mía? De Joel y mi hija. Las 4 palabras fueron como un cuchillo retorciéndose en el corazón de Tanya. Alguien a quien había considerado su hermana en el pasado ahora estaba con el hombre que más amaba. Respiró hondo y dijo: lo creas o no, cuando entré al jardín de infantes, e incluso hace un momento, no sabía por completo que Mia es tu hija. ¿Es eso así? Hilary consideró dudosa su afirmación. Sin embargo, la expresión de Joel se oscureció aún más en el momento en que dijo eso. Inmediatamente dio un paso adelante y dejó escapar un suspiro. Ella dijo: lo siento, Tanya. Estaba demasiado preocupado por Mia. Pero ahora que estamos aquí, ya no tienes que quedarte aquí. Ella continuó y dijo: Joel ya transfirió a Mia a una sala VIP en el hospital, así que ya no nos quedaremos aquí.
Por favor, devuélveme a mi hija. Deliberadamente enfatizó las palabras, mi hija, causando que los dedos de Tanya se apretaran un poco. Ella tenía razón. Esta era la hija de ella y Joel. Tanya se levantó con cuidado. Quizás porque recordó a su propio hijo que había desaparecido al nacer, en realidad desarrolló una renuencia a separarse de Mia. Como si hubiera sentido el dolor de Tanya, las comisuras de los labios de Hilary se curvaron hacia arriba. Extendió la mano, tomó a Mia en sus brazos y dijo, gracias por cuidar de nuestra hija, Tanya. Pero tan pronto como dijo eso, las manitas de Mia agarraron con fuerza la ropa de Tanya y ella susurró, mami, no me dejes. Capítulo 133. Se parecen un poco. Sus suaves susurros provocaron que Tanya se estremeciera. ¿Durante cuántos días y noches esas palabras habían aparecido en sus sueños? Los ojos de Tanya se abrieron y miró a Mia. Justo cuando estaba a punto de mirar su rostro más de cerca, Hilary dio un paso adelante presa del pánico. Tomó la mano de Mia y dijo, mami está aquí, Mia. Toma, deja que mami te cargue. Tanya se congeló de nuevo, sintiendo como si algo le hubiera pinchado el corazón. ¿Qué estaba pensando? La madre de Mia era Hilary. Ella no tuvo nada que ver con ella. Sin embargo, como Mia se había desmayado, en su aturdimiento, parecía estar convencida de que Tanya era su madre. Sus manitas agarraron con fuerza las esquinas de su ropa y se negaron a soltarla, aparentemente temiendo que se fuera. Una mirada penetrante apareció en los ojos de Hilary al verlo. Inmediatamente frunció el ceño y desplegó con fuerza los dedos de la niña de inmediato. Esto hizo que a Tanya le doliera el corazón y no pudo evitar agarrar su muñeca. No seas tan rudo. Hilary hizo una pausa y enfatizó una vez más, Tanya, ella es mi hija. Por favor, déjalo ir. Tanya lentamente aflojó su agarre. La forma en que Hilary repetía, mi hija, una y otra vez la hacía sentir como si tuviera espinas clavadas en su corazón. De hecho, ¿qué derecho tenía a interrogar a la madre de la niña? A pesar de que su corazón dolía terriblemente por la niña porque el dolor le hacía fruncir el ceño incluso cuando estaba en coma, no podía decir una palabra. En ese momento, Joel dio un paso adelante y agarró la mano de Hilary con fuerza. El hombre, por lo general de modales apacibles, ordenó bruscamente, suéltalo. Hilary quedó desconcertada. Joel la apartó y miró a Tanya. Sus labios se movieron un poco. Después de un largo momento de vacilación, dijo, señora Turner, Mia se ha confundido mientras dormía. Para evitar herirla, ¿puedo molestarte para que la lleves a la sala VIP? Tornero. La había llamado señora Turner. Tanya sintió como si el hombre estuviera usando una voz y un rostro tan familiares para ella para decir cosas que le sonaban tan extrañas. El dolor mordaz e insoportable hizo que la expresión de su rostro cambiara una y otra vez. Por fin, ella sonrió y dijo, claro. Después de que Tanya llevó a Mia arriba y salió de la sala con Joel siguiéndola nerviosamente, Hilary apretó los puños con fuerza. Una mirada cruel salió disparada de sus ojos. Mia era su única esperanza de sujetar a Joel. Ella nunca permitiría que nadie se la llevara. Con eso en mente, ella rápidamente fue tras ellos. En la sala VIP, Mia continuó agarrando la manga de Tanya incluso después de colocarla en la cama. La señora Lynn y el médico de la escuela le recordaron en voz baja, recuerde no ofender al señor Smith, no sea que responsabilice al jardín de infantes. Va a ser un poco difícil para usted, pero haga lo mejor que pueda, señora Turner. Dado que el accidente ocurrió en el jardín de infantes, no hace falta decir que el jardín de infantes debía rendir cuentas. Como maestra suplente, Tanya también era responsable ante el jardín de infantes. Por lo tanto, Tanya se sentó junto a la cama y dijo, esperaré a que Mia se calme antes de irme. Tanto la señora Lynn como el médico de la escuela respiraron aliviados. Después de eso, inventaron una excusa y se fueron. Después de todo, la escuela los necesitaba allí. Después de que los dos se fueron, aparte de Mia que estaba en la cama, solo quedaron 3 personas en la sala, Joel, Tanya y Hilary. Tanya miró a Mia en silencio. Su rostro era muy pequeño y sus ojos estaban cerrados.
Su físico frágil y delicado hacía que quienes la veían desearan solo cuidarla. Se parecía mucho a Joel, pero tenía un aura a su alrededor que era diferente a la de su padre. Tanya había pensado una vez que Joel era tan guapo que, si fuera mujer, definitivamente sería una belleza deslumbrante. Ella había querido tener una hija con él. Ahora tenía una hija, pero ella no fue quien la dio a luz. Un nudo se formó en la garganta de Tanya y bajó la cabeza. Mia permaneció en un sueño profundo durante más de 2 horas. Tanya presionó su mano contra su estómago con malestar. Había estado en el hospital desde la mañana y aún no había comido nada. Originalmente, pasar hambre por una comida o dos no debería haber sido gran cosa, pero como había estado bailando desde que era niña, para mantener su figura, no comía mucho en cada comida. Como resultado, era propensa a sufrir gastritis y necesitaba comer a tiempo. De repente Joel se levantó y salió sin decir nada. Hilary dijo de repente, «Te entendí mal, Tanya». «Lo siento mucho». Tanya, que siempre había sido una mujer vivaz y luchadora, miraba por la ventana. «Está bien». Hilary exhaló un suspiro de alivio. Ella dijo, «Mia es la hija que tuve con Joel. Ella siempre ha tenido mala salud desde que era un bebé, por lo que Joel la adora mucho. Ni siquiera sé si le podrán dar el alta hoy. ¿A ella le encanta dormir junto a su papá y a mí?» Suspiro. ¿Dormir juntos? Entonces, ¿ya están viviendo juntos? Bueno, eso tenía sentido. Ya tuvieron un hijo juntos y también habían pasado 5 años en un abrir y cerrar de ojos. Los dos ya deberían estar casados, ¿verdad? De repente pensó en cómo Joel apenas se movía cuando dormía, mientras que sus extremidades estaban en todas partes cuando ella dormía. Cada vez que se despertaba, veía a Joel mirándola con una expresión de resignación en su rostro. Recordó aquella vez que abrió los ojos y vio a Joel con un ojo morado. Ella había recibido una gran sorpresa en ese momento. Más tarde supo que fue porque lo había golpeado mientras dormía. En ese momento, Tanya había dicho en broma, «Compremos una cama de 3 metros por 3 metros en el futuro, de esta manera, estará bien sin importar cómo nos revolquemos en la cama». Sin embargo, Joel la abrazó con fuerza y le dijo, «No, está bien. En su lugar, sujetaré tus brazos y piernas hacia abajo, para que no lastimes accidentalmente a nuestros futuros hijos». Tanya bajó los ojos y reprimió por la fuerza todos los recuerdos enterrados en lo más profundo de su interior. La puerta se abrió en ese momento. Joel entró. En sus manos había 2 sándwiches de roast beef, los favoritos de Tanya. Olas recorrieron las profundidades del corazón de Tanya cuando notó los sándwiches. ¿Eran para ella? Pero cuando Joel caminó lentamente hacia las 2 mujeres, Hilary de repente extendió la mano y tomó una. Ella dijo, «Gracias, Joel, aún no hemos almorzado, así que realmente tenía hambre». Joel quedó desconcertado. Sin embargo, Hilary ya había agarrado el sándwich y abierto el paquete en el sofá junto a él. Luego, miró a Tanya disculpándose y dijo, «Lo siento, señora Turner. Joel solo compró 2, así que no te compró ninguno». Joel miró a Tanya inconscientemente, la mujer tenía la cabeza gacha y una expresión tranquila en su rostro. Su mano, que Mia no sostenía, estaba presionada contra su estómago, pero en cambio dijo, «No tengo hambre». Joel bajó la mirada. De repente, se acercó a Hilary, le quitó el sándwich y le dijo fríamente, «Cometí un error. Hay pepinillos en esto, pero no los comes. Como Mia no te necesita aquí, puedes volver a casa por ahora». Hilary. Ella levantó la cabeza. Estaba a punto de decir, «Pero me encantan los pepinillos», cuando hizo contacto visual con los ojos oscuros de Joel, lo que la asustó tanto que se tragó las palabras. Aunque se resistía a hacerlo, no se atrevía a desobedecer a Joel. Ella se levantó y dijo, «Está bien. Entonces volveré esta noche». Después de que ella se fue, Joel le entregó a Tanya un sándwich. Tanya miró fijamente el sándwich y dijo, «No como pepinillos». Aunque Joel tenía una expresión apacible en su rostro, la mirada en sus ojos era fría. Colocó el sándwich en el gabinete junto a ella y dijo, «Puedes tirarlo si no quieres comértelo». Tan. En ese momento, un médico que hacía la ronda entró en la sala.
Se disculpó y dijo, «Mis disculpas, señor Smith. Escuché que uno de nuestros médicos confundió a otra persona con la madre del niño. No lo decíamos en serio. Es solo que su hija se parece un poco a la señora Turner, así que...» Capítulo 134. ¿Su hijo, se parecían un poco? Tanto Joel como Tanya inconscientemente miraron a Mia. Había heredado completamente su apariencia de Joel. Ya fuera la forma de su rostro, sus ojos o su boca, se veían exactamente iguales a los de Joel. Solo su nariz pequeña y respingona se parecía a la de Tanya. Pero cuando uno lo pensaba detenidamente, su nariz también era muy similar a la de Hilary. Después de todo, Tanya y Hilary eran medias hermanas que compartían la misma madre. Joel y Tanya volvieron a levantar la cabeza e inconscientemente se miraron a la cara. Tanya rápidamente desvió la mirada cuando sus ojos se encontraron. Joel se volvió hacia el médico y le preguntó, «¿Cuándo se despertará Mia?» «Ella se despertará pronto». El médico dijo, «No comió mucho mango, por lo que pueden darle el alta una vez que termine con el goteo intravenoso». Bueno. Después de que el médico se fue, la habitación volvió a quedar en total silencio. Después de un tiempo, Joel dijo de repente, «El sándwich se está enfriando». Tan. Entonces, Hilary podría saltarse los pepinillos solo porque no le gustaban, pero si era ella a la que no le gustaban los pepinillos, ¿tenía que quedarse con hambre o comérselo de todos modos? La personalidad de ese hombre no había cambiado ni un poco incluso después de tantos años. Era muy protector con las personas y las cosas que consideraba suyas, pero siempre se mostraba frío e indiferente con los forasteros. En el pasado, ella había sido parte de lo que él consideraba suyo. Pero ahora ella era una extraña. Tanya suspiró. De todos modos, fue una lástima tirar el sándwich, de hecho, tenía hambre. Además, una vez el médico la había animado a comer más pepinillos porque eran buenos para la salud intestinal, especialmente porque era propensa a sufrir problemas digestivos. Por eso, Tanya soportó el sabor picante de los pepinillos y se comió el sándwich entero. Joel estaba sentado en el sofá. Aunque sus ojos estaban en su computadora portátil mientras trabajaba, por el rabillo del ojo, vislumbró a Tanya y vio que ella no había tirado el sándwich sino que se lo había comido. Por alguna razón, en realidad se sintió aliviado al ver eso. Joel miró fijamente su computadora portátil. El tiempo nunca había pasado tan rápido durante todos estos años. Con una computadora, una taza de café, Mia, ella, sentía que así debía ser la vida. A las 5 de la tarde terminaron las clases en el jardín de infancia. El director y el médico de la escuela se apresuraron al hospital y también trajeron a Pete, de 5 años, en el camino. Tanya se sorprendió al verlo. Ella preguntó, «¿Por qué estás aquí?» Pete, que estaba haciendo una mueca, preguntó, «¿Se suponía que ibas a recogerme a la escuela esta noche?» Tanya de repente se golpeó la frente y exclamó, «Ah, sí, tienes razón». Pete. No es de extrañar que no viera a mamá venir incluso después de esperar mucho tiempo después de que terminaran las clases. Al final resultó que, ¿fue porque Madrina no le había informado a mamá en absoluto? El médico de la escuela dijo, nadie vino a recogerlo, así que el niño dijo que iría al hospital y se iría a casa contigo. Tanya le sonrió culpablemente a Pete. Estaba a punto de hablar cuando Joel de repente preguntó, ¿es este tu hijo? Tanya lo miró. Cuando pensó en cómo ese tipo la había obligado a comer el sándwich con pepinillos hoy y la había excluido del grupo de personas que él consideraba suyo, se sintió bastante triste y refutó, ¿qué tiene que ver contigo? Joel. Sus atractivos ojos de zorro se entrecerraron y miró a Pete de arriba abajo con hostilidad unas cuantas veces. Finalmente, dejó escapar un bufido y no dijo nada más. En ese momento, Mia finalmente despertó. Se había aferrado fuertemente a la manga de Tanya con una mano todo el tiempo. Mientras se frotaba los ojos somnolientos con el otro, gritó vacilante, «¿Papá? ¿Mamá? ¿Señorita Turner?» Joel se acercó a ella. Él la miró y le preguntó, «¿Te sientes mal en algún lugar, Mia?» Mia sacudió la cabeza y respondió suavemente, «No».
Joel exhaló un suspiro de alivio y le acarició la mejilla suavemente. Su voz era sincera y tierna cuando dijo, «Eso es bueno». Del otro lado, Tanya, cuya manga finalmente había sido liberada, dio un paso atrás. Mientras observaba la interacción entre padre e hija, de repente surgió en ella un matiz de envidia. Fue en ese momento que alguien de repente tomó su mano. Bajó la cabeza para ver a Mia mirándola. Ella dijo, «Gracias, señora Tarn». Tanya inconscientemente le sonrió y respondió, «No hay problema». Turner, ¿puedes contarme qué le pasó a Mia hoy? El director del jardín de infancia se acercó de repente y habló con Tanya. Tanya asintió, siguió al director a un lado y le informó lo que había sucedido ese mismo día. Joel giró la cabeza y la miró con expresión ilegible. No se dio cuenta de que Pete se acercaba de repente a la cama del hospital. Miró a Mia, frunció los labios y dijo, «Tu cuerpo está demasiado débil. Necesitas ejercicio». La pequeña Mia acostada en la cama del hospital se sentía como una fina hoja de papel después de cubrirla con la colcha. Ella asintió y dijo, «Está bien. Te sientes muy diferente hoy, Cherry». Pete, que tenía una expresión severa en su rostro, preguntó, «¿Cómo es eso? ¿Por qué ya no dices, sí?» Pete se quedó en silencio por un momento. Luego, dijo, «Yo soy, sí». Mia parpadeó. Ella lo miró y le preguntó, «¿Qué aprendieron hoy en la escuela?» Pete respondió, «Aprendimos a patinar, a tocar el ukelele y a bailar. Si te quedas atrás, ¿puedo enseñarte mañana? Sí». Mia sonrió. «Está bien». Junto a ellos, Joel, que había retraído la mirada, miró a Pete de nuevo. No podía quitarse de encima la sensación de que el niño era un poco extraño. Claramente llevaba el vestido de jardín de infantes, pero no se sentía como una niña. Especialmente cuando incluso era hijo de Tanya. Bajó los ojos. Su alegría por volver a encontrarla había desaparecido por completo. Una ira ilimitada y una sensación de impotencia eran lo único que quedaba en su corazón. Se volvió a casar e incluso tuvo un hijo con otra persona. ¡Ja! Parecía como si solo hubiera estado halagándose a sí mismo todo este tiempo durante los últimos 5 años. Tanya caminó hacia él y le dijo, «Señor Smith, la guardería se hará cargo de los gastos de hospitalización y también proporcionará una compensación. ¿Está bien para ti?» Sin embargo, la expresión de Joel, que había sido bastante amable toda la tarde, se ensombreció y respondió, «Eso no es necesario, pero si esto vuelve a suceder, no dejaré que el jardín de infantes se vaya tan fácilmente». Luego dijo, «Nos vamos a casa, Mia». «Está bien, papá». Tanya todavía estaba atónita cuando los dos abandonaron la sala. ¿Por qué ese tipo de repente perdió los estribos? Era demasiado. De camino a casa, Joel de repente le dijo a Mia, «Aléjate de ese compañero de clase tuyo en el futuro». «¿Por qué?» «Él es Cheryl Smith. Ya sabes, cereza». «Papá, ¿no te gusta?» Joel asintió. «Sí». Mia dudó por un momento. Luego, preguntó vacilante, «¿Es porque él es mejor que tú?» Joel dejó escapar una risa fría y se burló. «¿Qué parte de él es mejor que papá?» Mia respondió suavemente, «Él es una niña, pero también puede convertirse en un niño, papá. ¿Puedes convertirte en una niña?» Joel. Después de que llegaron a casa y resolvió los asuntos de Mia, finalmente miró la hora y salió. Tan pronto como salió, la secretaria dijo, «Señor Smith, llega tarde a la reunión con el señor Hunt». Joel, sin embargo, estaba distraído. Sí. Pensamientos de la niña, no, niño, ocuparon su mente mientras estaba en el auto. No sabía con quién se había casado Tanya. Solía decir que quería una hija, pero inesperadamente había dado a luz a un hijo. La mirada en sus ojos se volvió aún más fría. Pronto llegó a la sala de reuniones. Se arregló la ropa y ajustó sus emociones antes de entrar a la sala de reuniones. Dijo, «Mis disculpas por llegar tarde, señor Hunt». Justin tenía una expresión fría en su rostro. Dijo inexpresivamente, «Está bien. Pero traje a mi hijo aquí. No le importa, ¿verdad, señor Smith?»
Al escuchar eso, Joel miró al niño en sus brazos. Capítulo 135. ¿Se van a casar? Cherry, cuyos brazos rodeaban el cuello de su padre, miró a Joel con sus grandes ojos redondos. Ese joven señor allí también era muy guapo. Pero, ¿por qué la forma en que la miraba era un poco extraña? Joel quedó completamente atónito. No esperaba volver a encontrarse con ese niño cuando apenas se habían separado. Además, ¿era el hijo de Justin? Joel sabía desde hacía mucho tiempo que Justin tenía un hijo. Lo mantuvo muy bien protegido y rara vez le dio a los extraños la oportunidad de verlo. Si no fuera porque los dos tenían un acuerdo comercial que discutir hoy, probablemente no habría visto cómo era el príncipe heredero de los Hunt en mucho tiempo. Pero, ¿Tanya realmente se había casado con Justin? El puesto de Joel como director de los Smiths era bien merecido. Aunque estaba extremadamente sorprendido, rápidamente controló sus emociones y comenzó a hablar con Justin sobre su próxima asociación. Media hora después, los dos hombres terminaron la discusión laboral. Justin tenía prisa por regresar a casa para que su hija pudiera transmitir su transmisión en vivo, pero cuando vio que Joel había permanecido sentado, frunció el ceño y preguntó, ¿necesita algo más, señor Smith? Joel volvió a mirarlo. Vestido con un traje negro, el hombre frente a él era grande y alto, delgado pero fuerte. Su rostro era una mezcla perfecta de dura frialdad y tentación. Junto con el lunar en el rabillo del ojo, era como Adonis en la tierra. No parecía extraño que Tanya se enamorara de él. ¿Pero nunca había oído que Justin tuviera planes de casarse? Joel se arregló el traje y de repente se levantó. Dijo, «Su hijo es muy lindo, señor Hunt». Justin le lanzó una mirada perpleja y respondió cortésmente, «Gracias». Joel preguntó casualmente, «¿Sabes quién es la madre del niño?» Ante su pregunta, una foto de esa mujer perezosa pareció aparecer frente a Justin. Las comisuras de sus labios se curvaron un poco hacia arriba y respondió, «Sí». Joel continuó y preguntó, «¿Qué piensas hacer con ella, entonces? ¿Hacer con ella?» Su elección de palabras hizo que Justin se sintiera muy incómodo. ¿Cómo podía alguien utilizar una frase así para hablar de una mujer como Nora? Bajó la mirada y de repente dijo, «Tal vez nos casemos». ¿Casado? El corazón de Joel se hundió. Si ella realmente se casara con Justin. El solo pensamiento hizo que su pecho se oprimiera incómodamente. Apretó los puños y de repente dijo, «Trátela bien, señor Hunt». Se giró y se fue después de decir eso. Justin, ¿pasó algo malo con Joel Smith hoy? ¿Para quién estaba realizando ese acto devoto? De repente pensó en cómo Nora había seguido mirando a Joel durante la conferencia médica la otra vez. ¿Habían formado los dos algún tipo de conexión sin que él lo supiera? Sus cejas se juntaron y de repente miró a Cherry. Con voz profunda y solemne, preguntó, «Cherry. Pete, ¿tu mamá lo conoce?» Cereza negó con la cabeza. «No, no lo hace, nunca había oído a mamá mencionarlo antes, sí». El pequeño no se dio cuenta en absoluto de que la habían sondeado. Justin sonrió y se fue tranquilo. Ya habían cenado, así que cuando regresaron a casa, Cherry se sumergió directamente en su habitación para ver su transmisión en vivo. En Los Anderson. Tanya subió a la habitación de invitados tristemente y cerró la puerta después de regresar a casa con Pete. Pete entró al dormitorio y, como era de esperar, vio a mamá nuevamente acostada en la cama. Sin embargo, lo inusual fue que no estaba durmiendo sino manejando algo en su teléfono celular. Cuando lo vio, incluso le preguntó, «¿Por qué has vuelto tan tarde?» Pete explicó brevemente la situación de hospitalización de Mia. Luego dijo, «Mami, creo que deberías ir a echarle un vistazo a Dios, mamá». Nora arqueó las cejas y dejó escapar un perezoso «oh». Después de estirarse, suspiró y dijo mientras salía, «La gente no debe permitirse hundirse en tal depravación. Ya no puedo acostarme así. Saldré a caminar y me cambiaré a otra habitación». Pensando que mamá finalmente había decidido dejar de ser tan vaga, Pete estaba a punto de elogiarla cuando escuchó lo que ella dijo a continuación, «y acostarte ahí en su lugar».
¿No estás todavía acostado incluso si cambias a otra habitación para acostarte allí? Las comisuras de los labios de Pete se contrajeron y decidió ir a hacer su tarea. Cuando Nora entró en la habitación de Tanya, Tanya estaba llorando en silencio. Al parecer porque escuchó la puerta abrirse, Tanya se secó las lágrimas y se sentó. Ella preguntó con indiferencia, ¿por qué estás aquí? ¿Estás bien? Preguntó Nora. No. Nora preguntó seriamente, ¿entonces qué quieres hacer? Si somos amigos, sal conmigo a tomar una copa. Beberemos hasta caer esta noche. Nora se quedó en silencio por un momento ante la sugerencia de beber. Sus cejas se arquearon levemente y de repente preguntó, ¿qué dijiste antes de eso? No. El anterior a ese. ¿Por qué estás aquí? Nora se puso de pie. Vine a ver cómo estabas. Está bien, me voy. Tanya. Solo después de que Nora se fue se dio cuenta de que su mal humor se había disipado a la mitad antes de darse cuenta. Esa mujer era tan vaga y poco profesional incluso cuando intentaba consolar a alguien. Mientras pensaba en ello, de repente sonó su teléfono celular. Miró hacia abajo, el identificador de llamadas mostraba, mamá. Esperó un rato antes de contestar. Una voz de mujer llegó hasta ella a través del teléfono. Tanya, ¿por qué molestas a Joel desde el momento en que regresaste? Ustedes dos ya se han separado. No puedes molestar a mi hija en el futuro, ¿me oyes? ¿Mi hija? J.E. Tanya dejó escapar una risa helada. De repente ella replicó, ¿por qué debería escucharte? Porque soy tu madre. ¿En realidad? Tanya se burló, ¿no es tu hija Hilary? ¿Qué quieres decir con eso, Tanya? Tanya miró fijamente al frente y dijo, significa que si no me consideras tu hija, no me digas lo que puedo o no puedo hacer. Ella colgó inmediatamente. Al día siguiente, Tanya se levantó temprano y fue al jardín de infancia con Pete. En el camino, preguntó, ¿cuándo volverán a cambiaros vuestros padres? Pete respondió, no lo sé. Tanya lo miró. Añadió en voz baja. Sí. Tanya. A ella le pareció gracioso. Después de llegar al jardín de infantes y estacionar el auto, justo cuando estaba a punto de entrar con Pete, alguien la llamó de repente. Tornero. Tanya se giró y vio a Hilary caminando hacia ella. Se acercó a Tanya con una sonrisa. Entonces, de repente sacó un fajo de billetes de su bolso y se lo ofreció. Los ojos de Tanya se abrieron en shock. ¿Cuál es el significado de este? Una sonriente Hilary respondió, esto es para agradecerte por descubrir a Mia en el momento en que se desmayó y quedarte con ella en el hospital toda la tarde. He preguntado por ahí, a las enfermeras de primer nivel se les paga $150 al día. Sin embargo, después de todo, eres diferente porque eres maestra de jardín de infantes. Aquí hay $3,000. Puedes considerarlo como una recompensa de los Smith. Es bastante, ¿verdad? Una recompensa de los Smiths. ¿Para qué se la llevaron? Una Tanya humillada apretó los puños. Sin embargo, de repente extendió la mano y le quitó el dinero. Hilary se burló por dentro. Seguro que se sentía bien humillar a otros con dinero. Pero justo cuando pensaba eso, las comisuras de los labios de Tanya de repente se curvaron hacia arriba. Capítulo 136. Justin da un paso adelante, vaya. Tanya tomó el dinero y se lo arrojó a la cara. El impacto hizo que la cabeza de Hilary girara hacia un lado. Se volvió hacia Tanya furiosamente, pero Tanya en cambio la agarró por el cuello. La mirada en sus ojos era muy fría y tenía algo del aura feroz y despiadada que solo estaba presente en Nora. Tanya se burló, eso puede haber sido muy efectivo conmigo hace 5 años, Hilary, pero ya he crecido después de los últimos 5 años, ¿por qué sigues atrapado en donde estabas? Soltó a Hilary y la empujó. Después de poner cierta distancia entre los dos, Tanya la miró fijamente y dijo, será mejor que tengas esto en cuenta, no te metas conmigo. No soy tan amable. Después de decir eso, volvió a tomar la mano de Pete y lo guió hacia adelante.
Hilary se quedó donde estaba con billetes de dinero esparcidos por todo el suelo. Todos los padres a su alrededor miraron. La mirada de disgusto en sus ojos la hizo sentir especialmente avergonzada. Todos eran de familias adineradas. De hecho, era de clase demasiado baja para resolver problemas con dinero. Hilary bajó la cabeza y recogió los billetes. Luego, se apresuró a subir al auto y se fue. Sus mejillas todavía ardían un poco incluso después de subirse al asiento trasero del auto. Ya era difícil tratar con Tanya hace 5 años. Ella era luchadora y no era alguien con quien meterse. No esperaba que sería aún más difícil lidiar con ella 5 años después. ¿Iba a permitirle ver a Mia todos los días en el jardín de infantes? Absolutamente no. Después de pensarlo un momento, Hilary de repente bajó la mirada. En el jardín de infantes, Tanya fue al estudio de danza después de enviar a Pita al salón de clases. Originalmente solo tenía planes de filmar un programa de televisión cuando regresara a los Estados Unidos. Sin embargo, el jardín de infantes se comunicó con ella y le dijo que Whitney Love no podía continuar enseñando baile allí, por lo que la invitaron a ser profesora de baile en la escuela. Tanya había pensado en ese momento que podría pasar más tiempo con Cherry si lo aceptaba, así que aceptó. Sin embargo, solo trabajaría allí durante un mes porque no quería quedarse en Estados Unidos. Su hijo había desaparecido en el extranjero, por lo que quería regresar para seguir buscándolo. ¿Nunca había esperado encontrarse con Joel aquí? Ella lanzó un suspiro. En ese momento, algunos profesores se acercaron y dijeron: «Señora Turner, estás acabado». Tanya quedó desconcertada. ¿Qué? La mujer a la que ofendiste hace un momento es la señora Smith. La vimos yendo al director hace un momento. Probablemente te despidan del jardín de infancia. ¿Por qué no va y se disculpa, señora Turner? El jardín de infancia no puede permitirse el lujo de ofender más a los Smith y los Hunt aquí. Escuché que los Smith son incluso accionistas del jardín de infantes. Los Smith son la razón por la que nadie se atreve a intimidar a Mia Smith a pesar de lo tímida que es. Será realmente terrible si esto explota, señora Turner. He oído que la señora Smith es una persona muy agradable. Tal vez todo estará bien si te rindes. Los profesores explicaron lo que le había sucedido, pero Tanya bajó la mirada. Hilary realmente no había aprendido nada mejor. ¿Presentar una denuncia era lo único que sabía hacer después del golpe? Ya había permitido que esa mujer le diera una advertencia el día anterior, pero aquí estaba otra vez. Ella dijo desapasionadamente: «Está bien. De todos modos, no pensaba quedarme mucho tiempo en Estados Unidos». En aquel entonces, debido a los Love, se vio obligada a abandonar el país. Después de pasar tantos años en el extranjero, ahora se había convertido en una profesora de danza que incluso las familias reales extranjeras contratarían. Sus conexiones ya no eran tan simples. Efectivamente, justo cuando estaba pensando en ello, alguien se acercó y dijo: «Señora Turner, el director está preguntando por usted en su oficina». Tanya asintió y tranquilamente se dirigió a la oficina del director. En el camino, Tanya notó que varios profesores la miraban con simpatía, pero ella los ignoró a todos. Pronto llegó a la oficina del director. El director personalmente le abrió la puerta y le sirvió una taza de café. Él dijo: «Señora Turner, es un honor para el jardín de infantes tenerte como nuestra maestra de baile durante un mes, pero esto es simplemente», suspiró y dijo: «Señora Smith de repente se me acercó hace un momento. Ella dijo que te había agradecido por amabilidad, pero no solo no apreciaste su gesto, sino que incluso la lastimaste en la cara, por lo que nos exige una explicación». Usé la excusa de que aún no eres maestra oficial en la escuela para aplacarla por ahora. Tanya frunció el ceño. ¿Son los Jones tan poderosos? El director también estaba muy preocupado. Él respondió: «No son los Jones, no le tengo miedo a la señora Smith sola en absoluto. También quiero protegerte si puedo, Tanya. Después de todo, nos has hecho un gran favor al aceptar nuestra invitación después de que algo le pasó a nuestra profesora de baile. Sin embargo, los que están detrás de la señora Smith son los Smith y el propio Joel Smith. Siempre ha sido conocido como un lobo con piel de oveja en Nueva York.
Aunque parece de modales apacibles, en realidad es muy difícil tratar con él. Entonces el director dijo: Tanya, puedo mantenerte aquí a pesar de la presión, pero la vida tampoco será fácil para ti en el futuro si ofendes al señor Smith. Si ese es el caso, ¿por qué no renuncias? ¿Renunciar? Tanya se mordió el labio. ¿Fue idea del señor Smith hacerme renunciar? Sí, lo es, respondió el director asintiendo. La señora Smith había dicho que su marido no quería ver a Tanya en el jardín de infancia, y mucho menos que ella entrara en contacto con su hija. Tanya apretó los puños. Entonces, ¿realmente la odiaba tanto? ¿Ni siquiera pudieron seguir siendo amigos después de romper? Su pecho se sentía terriblemente apretado. En comparación con tener que dimitir, este descubrimiento la entristeció aún más. Ella soltó una risa fría y se levantó. Bien, lo dejo. Después de decir eso, salió y caminó hacia las puertas de la escuela. La luz del sol cegadora brillaba sobre ella, haciendo que le dolieran los ojos. Levantó la cabeza y bloqueó la luz con la mano. El polvo flotaba en el aire bajo la luz moteada y podía ver las motas flotando. Ella era como una de esas motas de polvo. Su vida siempre estuvo controlada por otros. Ella apretó los puños con fuerza. Quería ir con Joel y arreglar las cosas, pero también sentía que sería su derrota si realmente lo hiciera. En las puertas, Hilary salió del auto y caminó lentamente hacia ella. Ella dijo: realmente es difícil tratar contigo, Tanya, pero yo tampoco soy ya quien solía ser. Ahora soy la señora Smith. Estoy seguro de que eres consciente de lo poderoso que es Joel, ¿verdad? Tanya la ignoró. Hilary dijo: otro lugar además de Estados Unidos sería más adecuado para usted. Vete y no vuelvas nunca más. Tu hija y tu novio de entonces, me los llevaré a todos. Uno en el aula. Han despedido a Turner. Brandon el charlatán difundió la noticia. Pete frunció el ceño cuando lo escuchó. Él preguntó: ¿por qué la despidieron? Brandon respondió: probablemente porque ofendió a mi tía. Eso significaría que ha ofendido a mi tío. El tío Joel es muy protector consigo mismo. Aparte de los Hunt, nadie en Nueva York se atreve a ofenderlo. Aparte de las cacerías. Los ojos de Pete se iluminaron cuando escuchó eso. Esto significaba que podía pedirle ayuda al tirano, ¿verdad? Acababa de tener una gran idea. Inmediatamente sacó su teléfono celular y le redactó un mensaje de texto a Cherry. 10 minutos tarde. En el último piso de la torre de oficinas de Smith Corporation, Joel recibió una llamada de Justin. En el momento en que contestó, Justin lo confrontó y le dijo: señor Smith, ¿seguramente no es muy apropiado que le hagas eso a una mujer débil e impotente? Joel. Él frunció el ceño. ¿Qué quiere decir, señor Hunt? ¿No cree que obligar a la señora Tanya Turner a dimitir es demasiado? Joel entrecerró los ojos. Una mirada fría surgió de ellos cuando preguntó: ¿qué? Capítulo 137. Padre e hija reclamando crédito. Justin, sin embargo, no le dio oportunidad de hablar. Dijo fríamente: hablaré con el jardín de infantes. La señora Turner estará bajo la protección de los Hunt de ahora en adelante. Colgó justo después de decir eso. Justin miró a Cherry con ternura y dijo: ya hice la llamada. No te preocupes, Pete. Justo ahora, Cherry había corrido repentinamente y dijo que alguien estaba intimidando a su madrina, por lo que quería que él hablara con los Smith. Él quedó bastante atónito cuando ella dijo eso. Sin embargo, reaccionó muy rápidamente y supo que esta era una gran oportunidad para él. Después de todo, nunca se debe ofender al mejor amigo de su mujer. Por tanto, había hecho la llamada. Para él, no era más que cuestión de levantar el dedo. Cherry asintió y gorjeó: okie. Sin embargo, Justin todavía la estaba mirando. Cherry parpadeó y preguntó: ¿qué te pasa, papá? ¿La pequeña Cherry no estuvo linda hoy? Justo cuando ella se preguntaba, Justin dijo: deberías llamar a tu mamá e informarle de esto. ¿Cómo podría quedarse callado después de hacer una buena acción? Cherry inclinó la cabeza y preguntó: ¿por qué?
Sin pestañear, Justin respondió, porque tu mamá ya no tendrá que preocuparse si haces eso, ¿verdad? Después de pensar un rato, Cherry estuvo de acuerdo y dijo, okie. Justin se sentó allí y observó a su adorable bebé sacar su teléfono celular. Sus deditos se deslizaron hábilmente por la pantalla y la encendieron. Luego marcó el número de Nora. La voz perezosa de la joven sonó desde el otro extremo de la llamada en el momento en que se conectó. ¿Qué te pasa, Cereza? Cherry se dio cuenta de que extrañaba un poco a mamá cuando escuchó la voz familiar. El anhelo apareció en sus grandes ojos cuando dijo, «Mami, el jardín de infantes despidió a Dios, mamá». ¿Qué pasó? La voz de la mujer instantáneamente se volvió aguda. Entonces, Cherry escuchó crujidos desde el otro extremo de la llamada, probablemente estaba, levantándose de la cama. Sin embargo, Cherry continuó y dijo, «Pero no tienes que preocuparte, mami, ya lo he arreglado por ti, Justin». Cherry dijo triunfalmente, «Convencí a papá para que llamara a los Smith después de escuchar la noticia, así que mamá Dios debería estar bien pronto, ¿no soy súper increíble, mami?» La mujer al otro lado de la línea se relajó y probablemente se recostó en la cama. Ella dijo, «Ajá, Cherry es la mejor. Le pediré a madrina que te lo agradezca cuando regrese». Luego, volvió a bostezar y dijo, me voy a la cama». Y luego colgó. Justino. Obviamente, él fue quien resolvió el problema, entonces, ¿por qué al final todo el crédito fue de Cherry? Su expresión se oscureció de inmediato. Sin embargo, Cherry se volvió hacia él inmediatamente después de eso. Ella sonrió y dijo, «Ya hice la llamada, papá, ¿no es Cherry? ¿Pete súper increíble?» Aunque estaba rechinando los dientes, Justin forzó una pequeña sonrisa y respondió, «Sí, lo eres». Satisfecha, Cherry salió corriendo a jugar al estudio. Justin exhaló un suspiro silencioso mientras contemplaba a esa diminuta figura. Si ella fuera Pete, su gran mano ya habría hecho contacto íntimo con su pequeño trasero. Pero si fuera Cherry, no importa. Las niñas eran criaturas delicadas. Después de todo, ella era su hija. Lo único que podía hacer era mimarla, suponía. Ahora que ya no podía contar con su hija, Justin solo podía hacer algo él mismo. Cogió su móvil y llamó a Nora. La otra parte respondió muy rápidamente. La voz al otro lado de la línea sonaba muy molesta cuando preguntó, «¿Qué pasa ahora?» Justin hizo una pequeña pausa y preguntó, «¿No me invitará a cenar después de que la ayudé hoy, señora Smith?» «Ah, claro. Justin, envíame un mensaje de texto donde y cuándo», dijo Nora. Justin exhaló un suspiro de alivio. Escogió un restaurante y le envió la dirección. Luego, se levantó y se preparó para partir. Cuando pasó por el estudio, vio a Cherry jugando allí. Si ella fuera Pete, él nunca lo llevaría consigo y lo haría ser la tercera rueda. Pero si fuera Cherry, será mejor que la lleve consigo, supuso. De lo contrario, ¿qué pasaría si empezase a llorar en casa? Justin sonrió y le hizo una seña. «Salgamos a cenar, Pete». De acuerdo, corazón negro. En la corporación Smith. En la oficina, Joel apretó los puños con fuerza después de que Justin colgó. La mirada en sus ojos, mientras miraba hacia adelante, era volátil e ilegible. Incluso su expresión, que siempre fue amistosa, se había vuelto un poco aguda. Un brillo inusual apareció en sus ojos profundos. Presionó el botón que convocaba a su asistente personal. 30 segundos después, su asistente llamó a la puerta y entró. «¿Hay algo para lo que me necesita, señor Smith?» La voz de Joel era terriblemente fría cuando ordenó, «Descubre lo que pasó en el jardín de infantes Golden Sunshine». El asistente quedó atónito por un momento. Joel era conocido por ser un lobo con piel de oveja. Siempre había sido apacible y trataba a todos amigablemente. Durante todos estos años como su asistente personal, Joel había sido relativamente indulgente con él incluso cuando cometía algún error ocasional. Esta era la primera vez que veía una expresión tan fría y despiadada en el rostro de Joel. El asistente asintió apresuradamente y respondió respetuosamente, «Sí, señor».
Después de que el asistente se fue, Joel pensó por un momento y, aún así, se levantó y salió de su oficina. Cuando el asistente lo vio, dijo sorprendido, «¿Señor Herrero?» Joel instruyó, «Cancelen todas mis reuniones de hoy. Llámame cuando sepas lo que pasó». «Sí, señor». Joel tomó el ascensor exclusivo del CEO hasta el aparcamiento subterráneo y salió solo. Para ser honesto, no sabía a dónde quería ir, pero simplemente se sentía muy irritable. Condujo sin rumbo por Nueva York. Antes de darse cuenta, había llegado a la universidad donde solía estudiar. Detuvo el auto. Estaba a punto de entrar cuando vio una figura familiar de inmediato. La joven, que parecía un poco triste, estaba sentada en un banco debajo del árbol. Su figura delgada y frágil se fue mezclando poco a poco con la de hace unos años. Todo el ruido a su alrededor pareció desaparecer y el tiempo retrocedió silenciosamente hasta hace unos años. En la escuela secundaria, se habían prometido mutuamente que asistirían juntos a la Universidad de Nueva York. Sin embargo, cuando eran estudiantes de último año, de repente ella comenzó a dedicarse a la danza antes de los exámenes de ingreso. Quería convertirse en profesional, por lo que renunció a matricularse en la Universidad de Nueva York e hizo planes para ir al extranjero. Se puso muy triste cuando ella se lo contó, pero no quería retenerla, así que aceptó. Después de eso, los dos rara vez se hablaron. Después de los exámenes de ingreso a la universidad, los dos no se contactaron durante todo un verano. Cuando finalmente comenzaron las clases, todo lo que Joel podía sentir era abatimiento mientras caminaba por el sendero con su equipaje sin ella. Parecía que el mundo solo se volvía brillante y colorido cuando ella estaba cerca. Pero mientras caminaba, de repente escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Levantó la vista y la vio parada en el mostrador de recepción para estudiantes de primer año de la Universidad de Nueva York con una maleta. Con una gran sonrisa en su rostro, gritó, «Joel Smith, me quedaré aquí por tu bien. No te atrevas a intimidarme en el futuro, ¿me oyes?» Incluso después de tantos años, todavía podía recordar claramente que ella había usado un vestido azul pálido ese día. Sus pantorrillas eran claras y su figura alta y esbelta. Cuando sonrió, fue como si todo a su alrededor se hubiera iluminado. En medio de los pensamientos de Joel, el sonido de un teléfono celular sonando interrumpió repentinamente sus pensamientos. ¿Su asistente ya se había enterado de lo sucedido en el jardín de infancia? Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.